Bueno, lo que prometíamos, recibimos a Pablo Goldín, economista de MacroView. Pablo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Esta mañana. A mi derecha, Walter Brown, un poco, ¿acaso lastimado por el resultado? No, en absoluto. Es deporte, fútbol nada más. Hay que tomarlo así. Porque hay gente que se confunde y después termina como los hechos de Rosario. Preferimos que... Es solo un partido de fútbol. Los hinchas de Chicago también, bueno, que pueden también estar reflexionando sobre esto. Pero sin nada de humor, la verdad. Pablo, te toca hoy una tarea, creo yo, difícil, o por lo menos para mí, no sé, para vos, que es explicar qué pasa con la inflación, nuestros sueldos al momento de esperar una paritaria, al momento de negociar un contrato. ¿Qué es lo que nos espera? Mira, antes que nada te quiero aclarar que yo soy de Newell's, así que más difícil que hablar de economía hoy es hablar de fútbol. Bueno. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo. Mira, la gente creo que tiene que esperar en los próximos meses, a mayo, junio, julio, son meses claves para la inflación. Más allá del número tan alto que salió la inflación en abril y el trimestre último que tuvimos febrero, marzo, abril, que en promedio dio 2,5 de inflación por mes, que es un número alto y que asusta a veces a la gente cuando estaba tratando de negociar salarios pensando en que a lo mejor iba a tener un 18 o 20% de aumento en el año, se enfrenta con 3 meses de 2 y pico, 2,5 por mes y se asusta y quiere empezar a pedir más allá de que las empresas y el gobierno anuncian gatillos o disparadores en las paritarias como para que nadie pierda nada de poder adquisitivo. La realidad es que vamos a tener 3 meses muy importantes en inflación y en actividad y en nivel de actividad. Mayo, junio y julio yo considero que van a ser 3 meses bisagra, donde vamos a tratar de entender y determinar qué puede pasar con la tasa de inflación en lo que queda del año y el año que viene. ¿Y qué puede pasar con la actividad, el consumo y la reactivación en lo que queda de este año y el año que viene? O sea que son 3 meses donde todos vamos a tener que estar muy atentos, la gente, nosotros, ustedes, para ir testeando el mes a mes de la tasa de inflación. Sabiendo que, como siempre nosotros decimos y hemos dicho desde hace casi un año, es muy difícil en la Argentina de hoy, muy difícil lograr las dos cosas a la vez. O sea, que la economía se reactive de manera que todo el mundo se dé cuenta que estamos mejor y que al mismo tiempo la inflación baje sustancialmente como aspira o quiere o pretende el Banco Central. O sea, cuando empezó el año o ya antes del año el gobierno envió un presupuesto al Congreso y hablaba de que la tasa de crecimiento de la economía tenía que ser más o menos 3,5% anual, que es una tasa de crecimiento no muy sustanciosa, pero mejor que la de los últimos años. Y la tasa de inflación, el Banco Central se fijó como test o como meta fijarla entre 12 y 17% anual. Bueno, las dos cosas a la vez no se pueden. O sea, fue una aspiración, una meta del gobierno, pero no vamos a poder tener las dos cosas juntas. Un crecimiento que empiece con 3, por más que el ministro de Hacienda y gente en el gobierno todavía apuesta que puede lograrlo, y un nivel de inflación que sea dentro de los umbrales que fija el Banco Central. O sea, si vamos a una inflación donde el Banco Central pelea y brega para seguir de acá a fin de año en tenerla lo más cerca posible del 17, va a haber que decir que la tasa de crecimiento de la economía del consumo va a ser modesta, muy modesta. Y si al revés, el Banco Central en algún momento tira la toalla por H o por B y un poco afloja con su política monetaria y dice, bueno, sin decirlo, pero empieza a apuntar a tasas de inflación no tan estrictas, no tan bajas, y bueno, a lo mejor la gente va a notar en los próximos meses y de acá a fin de año un nivel de consumo y de actividad económica un poquito más notable. Nada del otro mundo, pero un poquito más notable. O sea, ese conflicto, ese dilema entre bajar la inflación rápido y subir la actividad rápido es el dilema de este año y que está en el centro de la escena económica, de la gente y de la política, porque estamos a meses de las PASO de agosto y de las elecciones de octubre. Walter. Ahora, sin aplicación nueva de incrementos de tarifas como se espera para los próximos meses, ya tuvimos los primeros meses con esta decisión más importante, ¿se puede esperar que la inflación baje, por lo menos reduzca su nivel a la mitad, como pasó en el segundo semestre del año pasado? No, puede ser, puede ser. Nosotros llevamos un relevamiento de precios en la consultora en MacroView desde el año 2002 y lo seguimos haciendo a pesar de que el INDEC ahora está normalizado. Nosotros estamos midiendo ya 2 semanas de mayo y
Pareciera, que todavía es prematuro, que la tasa de inflación de mayo seguramente va a empezar con 1, no con 2. Salvo que pase algo raro, nosotros la vemos empezando con 1 y pico. Junio y julio también puede ser que sean meses de 1 y pico. La clave es el pico. Claro. Si puede ser 1 y pico, más tirando a 1,5, que empiece quizá mayo 1,6, junio 1,5, julio 1,4, 1,3, y en una escalerita descendente que a la gente la tranquilice un poco y que al Banco Central le permita jugar un poco más con su política monetaria y quizá eventualmente empezar a bajar de nuevo la tasa de interés, que está muy alta para tomar créditos y para invertir. Puede ser. Y quizá en esa tesitura, y si se diera ese evento hacia finales del año, como ahora el Banco Central y el Ministerio de Hacienda aspiran a tener tasas de inflación del orden del 1% mensual, puede ser. No está descartado ese escenario. No está descartado ese escenario. Como tampoco me puedo firmar y estar seguro de decir de que a lo mejor ese pico de mayo, junio y julio, si llega a ser un poco más alto que 1,5, 1,4, 1,5 y de golpe termina estacionándose en 1,7, 1,8 y vamos a tener más dificultades y el Banco Central se va a enfrentar, va a chocar de frente, el Banco Central y el gobierno, con esa disyuntiva que yo les hablaba antes. Con tasas de inflación de los próximos meses de 1 y pico largo, es más difícil que el Banco Central pueda animarse a bajar un poco la tasa de interés y entonces el consumo y la inversión van a estar todavía más flojos y bueno, ya se va a chocar ahí otra vez entre cuánto puede recuperar la economía contra cuánto puede bajar la inflación. Pero ese pico va a ser determinante. Yo no descarto de que vengan meses, mayo, junio y julio, con tasas de inflación del orden del 1 y pico razonables. Ahora, ¿por qué hay en la gente, o por lo menos, es difícil siempre analizar la gente porque es un grupo muy heterogéneo, pero hay una sensación de gran parte de la sociedad de que las mejoras no llegan, o por lo menos si se anuncian y si son, no se traducen en lo que es la vida cotidiana, no hay... Lo primero que te quiero decir es que no es una sensación, es la realidad. O sea, la economía todavía no dio muestras de reacción y de respuesta frente a un año de recesión como el año pasado, y la tasa de inflación, que viene descendiendo, pero de la estratosfera del 40% anual del año pasado, casi 40%, ahora estamos en niveles del 2, 1 y pico por ciento mensual, que estamos en 20 y pico largo anual. Nadie puede pretender que la gente esté contenta en este escenario. O sea, está claro que más que una sensación es la realidad. Yo te voy a decir una cosa. En la Argentina, para que la gente, las empresas, la gente, los consumidores, los sindicatos, nosotros, sintamos que la economía está bien, generalmente son tasas de crecimiento del consumo y de la economía del orden del 4% para arriba. Como 4, 5% anual. Ahí la gente, vos la vas a ver por la calle y va a decir, ah, bueno, sí, un poco ya se siente. Por supuesto, con tasas de inflación del orden del 20 y pico por ciento anual, 4 creciendo y 20 y pico, un poco se mezcla lo bueno y lo malo, pero igual es mucho mejor crecer al 4 con 25 que crecer al 2 con 25. O sea, con eso, ¿qué te quiero decir? Primero, que este año la gente difícilmente sienta esa sensación que vos decís, estamos mejor. ¿Por qué? Porque la economía no va a crecer 4%. Con suerte va a crecer menos. Ojalá que crezca lo más posible, pero difícilmente crezca a tasas como para que la gente en la capital, en el conurbano y en el interior del país sientan una mejora sustancial. Y como la tasa de inflación baja, pero molesta todavía, y bueno, ese combo hace que la gente se sienta mal, enojada y en alguna medida frustrada, no tanto por cómo venía la economía, sino por cómo el gobierno presentó el futuro cuando asumió. O sea, ni bien asumió el gobierno, parecía como que las buenas noticias y las sensaciones más positivas iban a venir más rápido. Cosa que creo que ahí subestimó el problema o erró el diagnóstico, porque yo no esperaba empezar a mirar buenas noticias de nivel de actividad hasta más o menos ahora, hasta esta mitad de año. Y la tasa de inflación siempre es mucho más fácil subirla que bajarla. O sea, es muy difícil bajar la inflación tan rápido, salvo con una recesión espantosa, cosa que lo que el gobierno no quiere. Walter.
¿Y qué pasa con el consumo a partir de estas tasas de inflación que se vienen dando mes a mes y con una perspectiva que se tenía a principio de año de mejora de consumo para por lo menos este primer cuatrimestre que no se terminó de dar? El primer cuatrimestre no se notó. Todas las empresas que tenemos nosotros relevadas y que son clientes nuestros han visto el consumo. En enero muy regular, en febrero muy mal, marzo pasó el susto y se sintieron un poco mejor, y abril no es enero, no es febrero, por lo malo, pero tampoco es marzo por el envión que venía. O sea, está ahí, un poquitito mejor que en los malos meses, pero todavía las empresas no se sienten conformes con el consumo. Estamos esperando estos meses donde, primero, pega más fuerte todo el derrame de la cosecha de soja y de maíz, no tanto en el área de capital y conurbano, pero sí en el interior del país y en los centros urbanos grandes, Rosario, Mendoza, Córdoba, toda esa zona. Y está la apuesta del gobierno en la obra pública, que pareciera que está empezando a normalizar sus niveles contra los bajísimos niveles del año pasado, y el bolsillo del jubilado, que está recibiendo gradualmente los aumentos habituales de marzo y septiembre, ya recibió el de marzo, y algunos, que según el gobierno ya llega a casi 1 millón de jubilados, empieza a recibir el plus de la famosa reparación histórica. Entre la obra pública, el bolsillo del jubilado, las paritarias que empiezan a cerrarse y que puede ser que la gente tenga un poquito más de plata en el bolsillo, y el campo, uno podría aspirar a que a partir de mayo, junio, julio, las empresas se sientan más conformes y la gente consuma un poquito más. No una cosa de locos, como te dije antes, pero a lo mejor se siente un poquito más el movimiento en la calle. No necesariamente te puedo asegurar de que este movimiento en la calle de los próximos meses uno puede extrapolarlo mucho más allá en el tiempo. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa con las paritarias? Porque recuerdo que el Ministerio de Trabajo le disgustó mucho homologar una paritaria bancaria que en realidad tenía un 20% honorizado, porque el otro 4% era un anterior. La UOCRA acaba de cerrar un 22%, pero sin cláusula gatillo. Y bueno, se me ocurre que con los niveles de inflación que estamos manejando o que se tiran sobre la mesa, es difícil que el poder adquisitivo de los trabajadores registrados, que me parece que debe ser el motor más importante de la economía, no pierda demasiado poder adquisitivo. ¿Sabes lo que pasa? No se le puede pedir peras al olmo. O sea, en una economía que macroeconómicamente, en términos de lo que gasta el gobierno contra lo que le ingresa al gobierno y en términos de lo que el Banco Central tiene que emitir moneda para financiar al gobierno, cosas que los economistas nos cansamos de repetir y la gente a lo mejor le cuesta un poco entender, pero en esa macroeconomía, donde hay mucha plata en la calle, donde el gobierno gasta mucho y se tiene que endeudar, y donde el mercado cambiario se ensucia porque entran dólares del financiamiento del gobierno y el Banco Central no puede bajar tanto la tasa de interés porque tiene que absorber un montón de pesos que tiene que emitir al mismo tiempo para el fisco, en todo ese berenjenal que nadie entiende nada. Es imposible pedirle al sector privado y a las paritarias y a los trabajadores que tengan aumentos de 18% anual. O sea, la economía argentina, te quiero decir, no está para 18% de inflación, no está para 17% de inflación, no está. O sea, la macroeconomía argentina, con el agujero fiscal que tiene el gobierno y con el Banco Central corriendo de atrás, no está para pedirle 17% de inflación. O sea, el Banco Central, con firmeza y con vocación y con valentía en alguna medida, ha puesto unas metas de inflación rigurosas, impactantes en alguna manera, por bajar de 40 a 17 es un montón de un año para otro. Sin embargo, no lo puede hacer solo. Entonces, no le puede pedir el Banco Central al trabajador que firme una paritaria de 18% cuando el gasto público está creciendo al 30 y pico por ciento y cuando el propio Banco Central, quiéralo o no, tiene que seguir emitiendo moneda más de la cuenta para el fisco. O sea, el ajuste no se lo puede pedir al sector privado, no se le puede pedir, como algunos días atrás o en estos últimos días el gobierno pareciera echarle la culpa de la inflación a las empresas, o pareciera querer, aunque dice que no, mirar de reojo a las paritarias para que no se pasen demasiado de línea. Es inviable. En una economía, en una macroeconomía que está para 20 y pico de inflación y no para 10 y pico, no le podés pedir a las paritarias que estén por debajo, menos
cuando el año pasado ya tuvieron una pérdida de poder adquisitivo de X puntos, no sé cuánto, pero bastante importante, y entonces ahora los trabajadores no van a pagar, no van a cometer 2 veces el mismo error. Ahora, mencionaste un punto que muchos economistas lo toman como clave para la situación económica actual, que tiene que ver con el gasto, ¿no? y el gran déficit que tiene la Argentina. Muchos te dicen que hasta que no se logre controlar el gasto es inviable la economía en la Argentina. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? No sé si la palabra es inviable. O sea, el problema, más que el nivel de gasto, es el nivel de déficit. El nivel de déficit, que para que la gente entienda y todos nos pongamos de acuerdo, es lo que el gobierno gasta contra lo que el gobierno ingresa de recursos. Estamos en un déficit importante, muy importante. Incluso el problema no es el déficit en sí mismo. Hay países que tienen déficits fiscales por un tiempo, transitorios, y que pueden financiarlo de manera genuinamente, o por lo menos lo financian sin hacer crujir al resto de la economía. Lo que le pasa a la Argentina en los últimos años, y este gobierno en el año y pico que lleva adelante no ha podido todavía ponerlo en caja, es que ¿cómo se financia el déficit fiscal en Argentina? Hasta hace unos años, con el gobierno anterior, se financiaba con la maquinita del Banco Central que todo el mundo conoce, que es emitiendo moneda sin respaldo y por ende teniendo tasas de inflación del orden del 20-30% anual. Este gobierno tomó la decisión de no abusar de la maquinita, de usar menos maquinita, pero entonces, ¿qué tenía? 3 alternativas. Aumentar más los impuestos, imposible, con una presión tributaria récord histórica. Financiarse en el mercado local, en pesos, para cubrir el déficit que tiene primario de las cuentas públicas, pero eso era inviable también, porque semejante agujero del gobierno, con un mercado local de capitales o bancario tan chiquito, ni bien el gobierno sale a juntar plata en el mercado local, le saca toda la plata al sector privado. Deja sin crédito a las empresas y a la gente, porque no tenemos tanto crédito en la economía argentina. No somos Brasil, no somos ni siquiera Chile. O sea, somos una economía con un mercado local de crédito muy chiquito. Ni bien el gobierno quiere meterse a ese mercado, echa al sector privado. Y entonces sería recesivo, más recesivo de lo que ya fue. Entonces quedaba solamente el financiamiento externo, o sea, tomar dólares en el exterior, traer los dólares, vendérselos al Banco Central, el Banco Central los compra a regañadientes porque no quiere comprar esos dólares porque la contracara de eso es emitir pesos para el gobierno, además de la maquinita directamente compra los dólares, emite pesos para el gobierno pague las obras públicas, los salarios públicos y las jubilaciones. Y eso también en algún momento tiene patas cortas, porque primero, ¿cuánto puede desestabilizar eso a la política monetaria del Banco Central? Un montón, porque sigue emitiendo, y para no dejar tanta plata en la calle, para que la inflación un poco baje, después absorbe esa plata a través de colocación de pases y de LEVAC, como se llama ahora, que ahora las LEVAC, hasta mi abuela conoce lo que son las LEVAC, porque ya todo el mundo sabe lo que son las LEVAC, o tener que estar pendiente de que los prestamistas externos no se cansen de prestarnos dólares. En ese contexto es donde parece inviable el tema de seguir con semejante déficit fiscal, porque hace crujir el resto de la macroeconomía por donde lo mires. O porque tenés que aumentar impuestos, no. O porque tenés que emitir, no. O porque tenés que tomar crédito interno, no. Y financiarse externamente sujeto a que te sigan prestando y a que no siga esa entrada de dólares públicos ficticios de alguna manera metiendo ruido en el resto de la economía. Pablo, gracias. Como te habíamos dicho, no sé qué es peor, si la derrota de Newell's o lo que nos acaba de contar. Mucho peor la derrota de Newell's, te lo aseguro. Yo, mi viejo, para descanse, hincha de Central, Rosarino él también, así que, bueno, en fin. Lo felicito. Bueno, Walter, Diego, gracias también. Qué panorama, ¿no? Complicado, sobre todo por lo que fue el comienzo de este año, que fue más oscuro de lo que se esperaba en materia económica, ¿no? Y ha demorado y se sigue demorando una recuperación en un año que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿no? Y en la que todos necesitamos tomar un poquito de oxígeno. Y como siempre decimos, más allá de posturas políticas e intereses políticos, que los hay, porque eso está hecho la vida social y de un país, los que la sufren son siempre los mismos, ¿no? Y cuando la sufren ellos no tienen tanto margen como para
surfearla como podemos tener algunos de nosotros. Así es, y a veces son los que más aguantan. Sí, señor. Sí, el tema es cuando se les acaba la paciencia o la plata, ¿no? Y ahí estamos en problema. Bueno, y eso nadie quiere, ¿eh? Eso también siempre lo dejamos en claro acá. Y el que lo quiera, la verdad, está mirando otro canal. Gracias por estar allí, será si Dios quiere. Hasta la semana que viene.